Hola amigos de Timeless Cast Español. Todos recordamos las naves, los héroes y la esperanza inolvidable de Star Trek, la nueva generación. Pero detrás de cada viaje del Enterprise, también hubo historias reales de talento, pérdida y despedidas que marcaron a los fans para siempre. Hoy vamos a recordar a los actores de la nueva generación que ya no están con nosotros, y a honrar el legado que dejaron brillando entre las estrellas. Kurn, el orgulloso y feroz guerrero Klingon, fue interpretado por Tony Todd. Nacido el 4 de diciembre de 1954 en Washington, D.C., Estados Unidos, Todd aportó al personaje una presencia imponente, una voz profunda e inconfundible y una intensidad que encajaba perfectamente con el peso del honor Klingon. Kurn apareció por primera vez en el episodio Sins of the Father en 1990. Cuando se reveló como el hermano perdido de Worf, arrastrando también la deshonra que caía sobre su familia. Desde ese momento, el personaje dejó de ser una simple figura secundaria para convertirse en una pieza importante dentro de la historia política y emocional del mundo Klingon. Lo que hacía especial a Kurn era que no solo representaba fuerza y orgullo, sino también dolor, lealtad y una profunda carga familiar. Tony Todd supo transmitir todo eso con enorme autoridad, haciendo que cada aparición del personaje tuviera peso real. Fuera de Star Trek, también dejó huella en títulos como Candyman, The X-Files y 24, consolidando una carrera muy respetada dentro del cine y la televisión. Falleció el 6 de noviembre de 2024, a los 69 años, a causa de un cáncer cuyo tipo no fue revelado públicamente. Su interpretación de Kurn sigue siendo una parte esencial del legado Klingon dentro de la franquicia, y para muchos fans, permanece como uno de los personajes que mejor encarnaron el conflicto entre el deber, la sangre y el honor. Tomalak, uno de los romulanos más inteligentes, elegantes y peligrosos de Star Trek. La nueva generación fue interpretado por Andreas Katsoulas. Nacido el 18 de mayo de 1946 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, Katsoulas dio al personaje una intensidad extraordinaria y una frialdad estratégica que hacía que cada escena con él se sintiera como un duelo mental. Tomalak apareció por primera vez en The Enemy en 1989 y desde entonces quedó ligado a algunos de los enfrentamientos diplomáticos más tensos con el Capitán Picard. No necesitaba gritar ni mostrarse violentamente agresivo para imponer amenaza. Su poder estaba en la paciencia, en la inteligencia y en esa sensación constante de que siempre estaba calculando varios movimientos por delante. Andreas Katsoulas convirtió a Tomalak en mucho más que un antagonista recurrente. Le dio presencia, ambición y una sofisticación política que ayudó a definir la imagen de los romulanos en la era de TNG. Fuera de la franquicia, también fue profundamente admirado por su inolvidable interpretación de G'Kar en Babylon 5, otro papel que confirmó su enorme talento para construir personajes complejos dentro de la ciencia ficción televisiva. Falleció el 13 de febrero de 2006, a los 59 años, a causa de un cáncer de pulmón. Tomalak sigue siendo recordado como uno de los grandes rivales estratégicos de Picard y como una de las presencias romulanas más memorables de toda la historia de Star Trek. Helena Rozhenko fue una presencia profundamente cálida dentro del universo de Star Trek, la nueva generación, y el personaje estuvo interpretado por Georgia Brown. Nacida el 21 de octubre de 1933 en Londres, Inglaterra, Brown dio al papel una ternura muy especial, convirtiendo a Helena en mucho más que la madre adoptiva de Worf. Su aparición en el episodio Family en 1990 ayudó a mostrar una dimensión mucho más íntima del personaje Klingon, recordando que detrás del guerrero rígido y disciplinado, también existía un hijo amado por una familia humana. Helena representaba cariño, comprensión y una idea de hogar que contrastaba maravillosamente con el peso del honor Klingon. Georgia Brown aportó al personaje una sensibilidad muy genuina, y eso hizo que su breve aparición dejara una huella duradera en los fans. Fuera de Star Trek, fue una actriz y cantante muy reconocida en el teatro y la pantalla británica, especialmente por su trabajo en Oliver y muchas otras producciones importantes. Falleció el 5 de julio de 1992 a los 58 años debido a complicaciones tras una cirugía. Su interpretación de Helena Rozhenko
sigue siendo recordada como uno de esos momentos pequeños, pero profundamente humanos que ayudaron a dar alma al mundo de Worf. Spock, una de las figuras más legendarias de toda la franquicia Star Trek, reapareció en La Nueva Generación, interpretado una vez más por Leonard Nimoy. Nacido el 26 de marzo de 1931 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Nimoy retomó el personaje en el célebre episodio Double Unification de 1991, donde Spock aparece ya como embajador vulcano, buscando tender un puente entre vulcanos y romulanos. Su presencia no solo conectó directamente a The Original Series con la era de Picard, sino que dio a la historia una dimensión histórica, emocional y casi sagrada para los fans. Ver a Spock en TNG no era simplemente ver regresar a un personaje famoso, era sentir que toda la historia de Star Trek seguía viva, evolucionando, buscando todavía la lógica, la paz y la reconciliación entre pueblos. Leonard Nimoy ya era una leyenda absoluta, no solo por haber dado vida a Spock durante décadas, sino también por su trabajo como director en películas como Star Trek IV, The Voyage Home y por otros papeles importantes como Mission Impossible. Falleció el 27 de febrero de 2015, a los 83 años, debido a complicaciones derivadas de la EPOC. Su aparición en La Nueva Generación sigue siendo uno de los momentos más significativos y emotivos de toda la franquicia. Campek fue uno de los líderes Klingon más importantes y memorables de La Nueva Generación, y el personaje estuvo interpretado por Charles Cooper. Nacido el 11 de agosto de 1926 en San Francisco, California, Estados Unidos, Cooper aportó al personaje una presencia poderosa, cansada y profundamente política. Campek apareció en Sins of the Father y más tarde en Reunion, dos episodios clave para la evolución de la historia Klingon dentro de la serie. Como canciller del Imperio Klingon, representaba el peso de la tradición, del poder y también de la corrupción que se escondía detrás del honor oficial. Charles Cooper logró que Campek se sintiera como un hombre inmenso, pero también agotado por el sistema que él mismo ayudaba a sostener. Su interpretación dio mucha densidad a las luchas internas del Imperio Klingon y preparó el terreno para conflictos que se volverían centrales más adelante. Más allá de Star Trek, tuvo una carrera muy amplia con apariciones en The X-Files, Gunsmoke y también en Star Trek V, The Final Frontier. Falleció el 29 de noviembre de 2013 a los 87 años. Su Campek sigue siendo recordado como una figura esencial en la construcción de la política Klingon en la era de Picard. Alyssa Ogawa fue una de las oficiales médicas más queridas del Enterprise D, y el personaje estuvo interpretado por Patty Yasutake. Nacida el 6 de septiembre de 1953 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Yasutake llevó al papel una mezcla muy valiosa de calidez, eficiencia y profesionalismo. Ogawa apareció por primera vez en Future Imperfect en 1990 y con el tiempo se convirtió en una presencia habitual y muy apreciada dentro del equipo médico comandado por la doctora Beverly Crusher. Aunque no era uno de los personajes principales, Nurse Ogawa representaba algo fundamental en el espíritu de Star Trek: la importancia del trabajo silencioso, de la competencia diaria y de esas personas que sostienen una misión sin necesidad de ocupar siempre el centro de la escena. Patty Yasutake logró que el personaje resultara cercano, creíble y entrañable. Fuera de la franquicia, también apareció en títulos como Gung Ho, The Wash y, ya en una etapa mucho más reciente, en la celebrada serie Beef. Falleció el 5 de agosto de 2024, a los 70 años, tras una valiente lucha contra el cáncer. Su Alyssa Ogawa sigue siendo una parte muy querida del día a día del Enterprise. Diamond Bock fue uno de los primeros Ferengi verdaderamente recordables de A, y el personaje estuvo interpretado por Frank Corsentino. Nacido el 13 de julio de 1941 en San Pedro, California, Estados Unidos, Corsentino apareció en el episodio The Battle en 1987, donde Bock buscaba vengarse de Jean-Luc Picard por la muerte de su hijo durante la batalla de Maxia. Esa motivación personal dio al personaje una dimensión muy distinta a la de los primeros Ferengi puramente cómicos o codiciosos, añadiendo dolor, resentimiento y una lógica emocional más compleja. Su interpretación
Ayudó a mostrar que incluso dentro de una especie presentada inicialmente con cierta caricatura, también podían existir duelo, obsesión y tragedia. Frank Corsentino tuvo una carrera más modesta que otros nombres de esta lista, pero su paso por Star Trek sigue siendo recordado por haber contribuido a enriquecer las primeras representaciones Ferengi. Falleció el 7 de enero de 2007, a los 65 años. Su Daimon Bok sigue siendo una pieza interesante del temprano desarrollo moral y político de la serie. Sarek fue una de las figuras más nobles, trágicas y emocionalmente poderosas que pasaron por la nueva generación, y el personaje volvió a estar interpretado por Mark Lenard. Nacido el 15 de octubre de 1924 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Lenard retomó al legendario embajador vulcano en el episodio Sarek de 1990, donde el personaje ya aparecía envejecido y afectado por el síndrome de Bendy, una enfermedad que destruía el control emocional vulcano. Más tarde, regresó en Unification 1, en una de las despedidas más conmovedoras de la franquicia. Su actuación fue profundamente humana y devastadora, porque mostraba a una figura histórica, brillante y digna, enfrentándose al deterioro de la mente y del control que habían definido toda su identidad. Mark Lenard ya estaba muy ligado al universo Star Trek por haber interpretado también al padre de Spock en la serie original, y su regreso en TNG trajo una enorme carga emocional. Fuera de la franquicia, también trabajó en Planet of the Apes y Mission Impossible. Falleció el 22 de noviembre de 1996, a los 72 años, debido a un mieloma múltiple. Su Sarek sigue siendo uno de los retratos más conmovedores del dolor, la dignidad y la herencia vulcana. El almirante J.P. Hanson fue una figura clave en uno de los momentos más decisivos de toda la serie, y el personaje estuvo interpretado por George Murdock. Nacido el 25 de junio de 1930 en Salina, Kansas, Estados Unidos, Murdock apareció en el mítico episodio doble The Best of Both Worlds en 1990, donde Hanson asume un papel central en la defensa de la Federación frente a la amenaza Borg. Su personaje transmitía confianza, autoridad y fe en Starfleet, pero su destino quedó ligado para siempre a la tragedia de Wolf 359. Es una de las derrotas más dolorosas de toda la historia de la franquicia. George Murdock dio al personaje una seriedad impecable, haciendo que su pérdida tuviera todavía más impacto dentro del relato. Fuera de Star Trek, también apareció en series como The X-Files, Barney Miller y en la película Star Trek V, The Final Frontier. Falleció el 30 de abril de 2012, a los 81 años, a causa de un cáncer. Su almirante Hanson sigue siendo recordado como parte esencial del momento en que la nueva generación se volvió realmente enorme, peligrosa y emocionalmente inolvidable. Mendak fue uno de los romulanos que mejor representó la inteligencia fría y estratégica del Imperio, y el personaje estuvo interpretado por Alan Scarf. Nacido el 8 de junio de 1946 en Harpenden, Inglaterra, Scarf apareció en el episodio Data's Day en 1991, y donde Mendak estaba vinculado a una compleja operación de espionaje y engaño alrededor de una supuesta embajadora vulcana. Con muy poco tiempo en pantalla, consiguió transmitir duplicidad, elegancia y una amenaza sutil muy propia de los mejores romulanos. Alan Scarf tenía exactamente el tipo de presencia que este universo necesitaba: teatral, precisa y llena de una autoridad oscura muy refinada. Además de Mendak, también apareció en la franquicia como Tokat en TNG y Augris en Voyager, consolidando su lugar entre los actores que dejaron una marca clara dentro del universo Trekkie. Falleció el 28 de abril de 2024, a los 77 años. Su trabajo sigue siendo recordado por representar con enorme inteligencia la tensión política entre la Federación y el Imperio Romulano. Lursa fue una de las villanas Klingon más recordadas y carismáticas de la era TNG, y el personaje estuvo interpretado por Barbara March. Nacida el 9 de octubre de 1953 en Toronto, Ontario, Canadá, March apareció por primera vez en Redemption en 1991, junto a su hermana Be'Etor, como una de las famosas hermanas duras.
Desde el primer momento, Lursa transmitía ambición, sensualidad peligrosa y una determinación feroz por controlar el poder dentro del Imperio Klingon. Barbara March logró que el personaje se volviera inolvidable, no solo por su presencia escénica, sino por la manera en que encarnaba la traición, la manipulación y el oportunismo dentro de la política Klingon. Más tarde retomó el papel en Deep Space Nine y en Star Trek Generations, ampliando todavía más su huella en la franquicia. Falleció el 11 de agosto de 2019, a los 65 años, a causa de un cáncer. Su Lursa sigue siendo una de las antagonistas Klingon más emblemáticas de toda la saga. La voz de la computadora del Enterprise fue una de las presencias más constantes e icónicas de toda la franquicia, y estuvo a cargo de Majel Barrett. Nacida el 23 de febrero de 1932 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Barrett comenzó a prestar su voz al sistema informático del Enterprise D desde el inicio de La Nueva Generación en 1987, y esa voz terminó convirtiéndose en una firma inseparable de Star Trek. Para millones de fans, escuchar a la computadora era escuchar también el corazón cotidiano de la nave. Pero Majel Barrett fue mucho más que eso. También interpretó a Lwaxana Troi en TNG y Deep Space Nine, además de haber sido Nurse Chapel en la serie original. Pues como esposa de Gene Roddenberry, estuvo ligada al ADN mismo de la franquicia, pero su legado no depende solo de esa conexión personal. Ella misma ayudó a construir el tono, la continuidad y la sensibilidad del universo Star Trek. Falleció el 18 de diciembre de 2008, a los 76 años, debido a una leucemia. Su voz sigue siendo uno de los sonidos más inmortales de toda la ciencia ficción televisiva. Pardek fue uno de los romulanos más ambiguos e interesantes del arco de Unification, y el personaje estuvo interpretado por Malaki Throne. Nacido el 1 de diciembre de 1928 en Nueva York, Estados Unidos, Throne aportó al personaje una mezcla muy efectiva de amabilidad aparente, inteligencia política y una desconfianza latente que crecía a medida que avanzaba la historia. Pardek parecía ser un viejo aliado de Spock en el sueño de reunificar vulcanos y romulanos, pero finalmente revelaba que su lealtad estaba en otra parte. Esa traición dio al personaje un peso especial, porque convertía un ideal de reconciliación en una trampa cuidadosamente construida. Malaki Throne tuvo una carrera muy larga en televisión, con trabajos en Batman, Mission Impossible y muchas otras series. Falleció el 13 de marzo de 2013, a los 84 años, debido a un cáncer de pulmón. Su Pardek sigue siendo recordado como una pieza clave dentro de uno de los relatos políticos más complejos de la nueva generación. Lkor fue uno de esos personajes Klingon breves pero cargados de dignidad y melancolía, y estuvo interpretado por Richard Herd, nacido el 26 de septiembre de 1932 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Herd apareció en Birthright, Part 2, en 1993, como uno de los Klingon retenidos en un campo de prisioneros romulano. Lo que hacía especial a Lkor era que no representaba simplemente el deseo de escapar, sino también la resignación, la costumbre y la complejidad del honor cuando ya se ha vivido demasiado tiempo lejos del imperio. Richard Herd era un actor de presencia inmensa, con una carrera larguísima en títulos como B, Seinfeld y también en Star Trek, Voyager, donde interpretó al almirante Owen Paris. Falleció el 26 de mayo de 2020, a los 87 años, a causa de un cáncer. Su trabajo como Lkor sigue siendo recordado porque dio una profundidad inesperada a una historia sobre identidad, libertad y derrota. El almirante Hayden fue una figura breve pero importante en las tensiones estratégicas con los romulanos, y el personaje estuvo interpretado por John Hancock. Nacido el 4 de marzo de 1941 en Hazen, Arkansas, Estados Unidos, Hancock apareció en The Defector en 1990, donde representaba la cautela y el peso de la responsabilidad política dentro de Starfleet. Hayden no era un hombre de impulsos, sino alguien que entendía muy bien el peligro de una mala lectura diplomática. John Hancock tuvo una carrera amplia y respetada, con títulos como Hill Street Blues y Roots, La Nueva Generación, y siempre supo dar humanidad a personajes de autoridad. Falleció el 12 de octubre de 1992, a los 51 años.
debido a un infarto. Su almirante Hayden sigue siendo parte de ese costado diplomático y estratégico que ayudó a definir la madurez política de la nueva generación. Larg fue un oficial Klingon de presencia breve pero útil dentro de la intriga política de la Guerra Civil Klingon, y el personaje estuvo interpretado por Mike Haggerty. Nacido el 10 de mayo de 1954 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Haggerty apareció en Redemption 2 en 1991 como uno de los partidarios de la familia Duras. Aunque su papel fue pequeño, aportó a la historia ese tipo de solidez que ayudaba a hacer creíble el tejido de lealtades y traiciones del imperio. Fuera de Star Trek, Mike Haggerty fue muy querido por el público televisivo gracias a sus apariciones en Friends, Seinfeld y otras comedias, donde siempre aportaba cercanía y un estilo muy reconocible. Falleció el 5 de mayo de 2022, a los 67 años, por complicaciones derivadas de una infección. Su paso por TNG fue breve, pero forma parte de esa gran red de rostros que hicieron más rica la política Klingon. El bartender de Gambit, Park Muen, fue un papel pequeño pero atmosférico y estuvo interpretado por Stephen Lee. Nacido el 11 de noviembre de 1955 en Englewood, Nueva Jersey, Estados Unidos, Lee aportó al episodio una presencia robusta, inquietante y muy útil para el ambiente turbio y clandestino de esa historia, donde Picard se movía bajo identidad falsa y la sensación de peligro era constante. Stephen Lee construyó una carrera muy reconocible en cine y televisión, con títulos como War Games, Robocop 2, Seinfeld y muchas otras producciones donde solía aportar humanidad, rareza o amenaza según el caso. Falleció el 14 de agosto de 2014, a los 58 años, a causa de un infarto. Aunque su participación en TNG fue breve, pues ayudó a dar textura y verdad a uno de los episodios más oscuros y distintos de la serie. Abel Durken fue uno de los líderes planetarios más interesantes y reflexivos que pasaron por la nueva generación, y el personaje estuvo interpretado por George Coe. Nacido el 10 de mayo de 1929 en Jamaica, Queens, Nueva York, Estados Unidos, Coe apareció en First Contact en 1991 como el canciller de Malcor III, un mundo al borde de descubrir que no estaba solo en el universo. Durken debía decidir si su planeta estaba preparado para dar ese salto histórico, y George Coe interpretó el conflicto con una mezcla admirable de inteligencia, prudencia y humanidad. Ese episodio sigue siendo recordado como una de las mejores reflexiones sobre la primera directiva, y Durken fue una parte esencial de su fuerza moral. Fuera de Star Trek, George Coe tuvo una larga carrera en cine, televisión y comedia, con apariciones en Saturday Night Live, The West Wing y como voz en Archer. Falleció el 18 de julio de 2015 a los 86 años, debido a una enfermedad no especificada públicamente. Su Durken sigue siendo uno de los líderes ajenos a la federación más memorables de toda la serie. Isaac Newton, en su versión holográfica, apareció en una de las escenas más encantadoras e intelectualmente juguetonas de la nueva generación, y fue interpretado por John Neville. Nacido el 2 de mayo de 1925 en Londres, Inglaterra, Neville apareció en Descent, Part Mio, en 1993, en la famosa partida de póker holográfica junto a Data, Einstein y Stephen Hawking. Aunque la escena fue breve, se convirtió en uno de esos momentos que resumían muy bien el espíritu de Star Trek: ciencia, historia, humor e imaginación compartiendo la misma mesa. John Neville tuvo una carrera distinguida en cine, televisión y teatro, con títulos como The Adventures of Baron Munchausen y The X-Files, donde interpretó al recordado Well Manicured Man. Falleció el 19 de noviembre de 2011 a los 86 años, a causa del Alzheimer. Su aparición como Newton fue pequeña, sí, pero quedó como parte de uno de los guiños más brillantes y celebrados de la serie. El Dr. Hal Moseley fue una figura clave en el episodio Thine Own Self, y el personaje estuvo interpretado por Stefan Gierasch. Nacido el 5 de febrero de 1926 en Nueva York, Estados Unidos, Gierasch dio al personaje una mezcla fascinante de curiosidad, miedo y limitación intelectual dentro de una sociedad que todavía no estaba preparada
para comprender lo que tenía delante. Mosley era un científico local en un mundo preindustrial, y su encuentro con Data, que sufría amnesia, convertía el episodio en una reflexión sobre conocimiento, superstición y temor a lo desconocido. Stefan Gierasch tuvo una carrera larga y muy respetada, con papeles en High Plains Drifter, Carrie y The Untouchables. Falleció el 6 de septiembre de 2014, a los 88 años, por complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Su trabajo en este episodio sigue siendo muy valorado porque ayudó a convertir una historia sobre pérdida de memoria en una reflexión más amplia sobre ciencia y civilización. Dan Bell fue un oficial de Starfleet que apareció en los primeros pasos de la serie, y el personaje estuvo interpretado por William Boyett, nacido el 3 de enero de 1927 en Akron, Ohio, Estados Unidos. Boyett apareció en The Big Goodbye en 1988, un episodio muy importante porque ayudó a establecer el holodeck como uno de los grandes recursos narrativos del show. Aunque su papel era pequeño, formó parte de esa etapa inicial en la que la nueva generación todavía estaba definiendo su tono, sus herramientas y su propio lenguaje. William Boyett era un veterano actor televisivo, muy recordado por títulos como Adam Dose, Perry Mason y Highway Patrol, donde a menudo interpretaba figuras de autoridad. Falleció el 29 de diciembre de 2004, a los 77 años, debido a una combinación de neumonía e insuficiencia renal. Su participación fue breve, pero quedó ligada a una pieza temprana del universo del Enterprise D. Stephen Hawking apareció como él mismo en La Nueva Generación, convirtiéndose en la única persona real en interpretarse a sí misma dentro de toda la franquicia. Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, Hawking participó en Descent, Part 1 en 1993, en la icónica escena de póker holográfico junto a Data, Newton y Einstein. Su cameo fue mucho más que una curiosidad. Fue un gesto profundamente simbólico, porque Star Trek siempre había soñado con un futuro guiado por la ciencia, y allí estaba uno de los científicos más admirados del mundo, entrando directamente en ese universo. Hawking fue una figura histórica de la física teórica, conocido por sus aportes a la cosmología y a la teoría de los agujeros negros, además de su famoso libro A Brief History of Time. Falleció el 14 de marzo de 2018, a los 76 años, debido a complicaciones derivadas de la ELA. Su presencia en TNG sigue siendo uno de los momentos más legendarios de toda la saga, porque unió de forma perfecta la ciencia real con la imaginación del futuro. ¿Y tú, qué actor de Star Trek? ¿La nueva generación recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte a Timeless Casts Español para más videos como este.